Pero antes vamos a leer Ezequiel en el segundo capítulo, en el primer versículo. Y dice así: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Eso es todo. Eso es todo. Ezequiel en este momento está en las orillas del río, allá en Babilonia. Ha sido llevado cautivo. Su nación ha sido derrotada en batalla y se llevaron a gente cautiva. En lugar de estar Ezequiel disfrutando de su país, de la comodidad, de su cultura, de su comida, de su gente, en lugar de estar ejerciendo su profesión de sacerdote, que ese día, en ese momento, ese instante, era cuando iba a ser nombrado después de haber estudiado desde la niñez para ser sacerdote. Ahora se acercaba el día que debió haber sido nombrado para poder servir dentro del templo. Ezequiel está en otro país que no es el de él, triste, meditando. Y en ese momento es cuando Dios le da una revelación asombrosa de la gloria de Dios, la presencia de Dios, querubines y demás, que en el primer capítulo, cuando usted empieza a ver todo lo que vio Ezequiel, pues queda tan confundido como la mayoría de las personas o queda con la certeza que Dios es tan asombroso, que tan grandioso, que nos tiene que hablar con imágenes para que entendamos quién es, qué está haciendo, o le va a querer dar significado a todo ese asunto y entonces va a batallar toda su vida. El asunto es de cómo llegamos aquí, diría Ezequiel. ¿Cómo es que estoy aquí, sentado, prisionero, con toda esta gente, en este lugar que no es de nosotros, con esta melancolía, con este dolor, con esta tristeza? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Por qué está pasando lo que está pasando en la vida de nosotros?, diría Ezequiel. Bueno, vamos a historia. Yo sé que a algunos de ustedes no les gusta la historia y a otros menos, porque la historia, pues para algunos se les hace bien aburridota. De repente yo les he preguntado a personas, por ejemplo de México, dígame más o menos en qué año fue cuando se levantó en armas Miguel Hidalgo y Costilla. No saben. Bueno, entonces dígame cuándo más o menos se levantó en armas Pancho Villa. No saben, ¿verdad? Pero pues si no se saben ni los cumpleaños de su esposa ni de sus hijos, pues cómo se van a saber eso, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es historia. Resulta que el reino de Israel rápidamente, pues eran simplemente un pueblo que sale rápido, entró una familia a Egipto y creció, tuvieron más hijos que los conejos. Y tanto que al pasar de 400 años se hacen como una nación grandota y el faraón los agarra como esclavos. Después de eso, Dios les da la libertad y salen con poder de Egipto y pasan por el desierto 40 años. Después de eso, liderados por Moisés, después viene Josué los lidera para conquistar la tierra prometida. Después de eso empieza el tiempo de los jueces, donde vienen diferentes jueces asombrosos que dirigen al pueblo de Dios, pero mientras el juez está vivo, la gente agarra más o menos la onda. Cuando el juez muere, la gente se va a la maldad otra vez. Y entre esos jueces tenemos a varios conocidos como Sansón, como Débora, Samuel. El último de los jueces fue Samuel, ¿verdad? Es el último de los jueces. Y cuando Samuel es juez y también el mero profeta, el pueblo de Dios pide un rey. Queremos un rey. Entonces Dios, para hacerse la corta, le dice: ok, ahí te va un rey. Y ponen como rey a un hombre que se llama Saúl, malísimo, pero duró de todos 40 años de rey Saúl. Después de Saúl viene David, el gran conocido de renombre, David de la casa de Judá, de la tribu de Judá, descendiente de Judá. Entonces David es un gran rey y comete errores igual que todos, pero luego viene su hijo Salomón y se hace rey. Salomón, rey, excelente, la nación prospera, riqueza, hay de todo, paz, tranquilidad. Después de Salomón viene el hijo de Salomón que se llama Roboam. Roboam, no Babalú, no bueno, no good.
y se divide el reino con Roboam. Eran 12 tribus, conocido, descendientes de 12 hijos de Jacob. 12 tribus, de las 12 tribus, 10 se alejan de Roboam. Y 2 tribus nomás se quedan con Roboam. El asunto es que desde ahí ya está dividido el reino. A las 10 tribus que se fueron se les llama el reino del norte o Israel. Usted cuando lee la Biblia tiene que ver de qué está hablando, porque a veces dice Israel refiriéndose a todas las tribus y a veces dice Israel nomás refiriéndose al reino del norte, las 10 tribus. A las otras se les llama el reino del sur, Judá. Cuando dice Judá, se está refiriendo, sobre todo en el libro de Reyes y Crónicas, se está refiriendo a esas 2 tribus. Así que, después de ese asunto, brothers, el reino del norte existe por un poquito más de 200 años y tienen 19 reyes. Entre esos 19 reyes, todos o varios de ellos, más bien para hacerlo más fácil, son de 9 diferentes dinastías. No todos son hijos del rey anterior. 9 diferentes dinastías reinan en el reino del norte. Y se caracteriza por ser malosos, idólatras, buscar mucho el paganismo, saturados de religión. Dios envía a este reino del norte profetas como Elías, Amós, Oseas, pero no les hacen caso. No les hacen caso. Entonces, después de tanta advertencia que Dios les envía a estos reyes a través de sus profetas, en el año 722 llega a Siria y los despadaza. ¿Ok? Y entonces los sobrevivientes los desparrama en diferentes ciudades, en diferentes países. Entonces queda aniquilado el reino del norte después de 200 años de existencia y después de mucha advertencia. Ahora, el reino del sur, pues son vecinos, están pegaditos. Debió de haber agarrado la onda, ¿no? Debió haber dicho, oye, a este se les advirtió, fueron bien idólatras, fueron bien injustos, fueron malosos, fueron avariciosos, fueron transeros, fueron arrogantes, creídos y todo. Y Dios les dijo, tranquilo mi chavo. Y no se tranquilizaron y entonces se cumplió la amenaza. Eso debió haber hecho el reino del sur. ¿Pero qué cree? Pues no agarró la onda. Ahora, desde el momento que se dividió, el reino del sur en su totalidad tuvo 350 años de existencia, más que el reino del norte. Pero pues tampoco aprendió lo que le pasó al reino del norte, ¿verdad? De esos 300 años, 350 de existencia, todos los reyes que existieron, 19 de ellos, vinieron de la misma dinastía. Todos de la misma familia, todos los reyes vinieron descendientes de David, del rey David, todos. Pero también estaban haciendo cosas que no agradaban a Dios. Hubieron algunos buenos reyes ahí, algunos dicen que 8, otros que 4, pero no hubieron más de 8. Buenos reyes de todos los que hubieron en el reino del sur. Pero fueron muchos los malos reyes que se buscaban, que se tendían a las pasiones, a los deseos, a la idolatría, a la avaricia, a la injusticia. Entonces Dios también mandó profetas al reino del sur durante estos 350 años. Y al reino del sur pues mandó más profetas porque vivió más tiempo. Mandó profetas como Isaías, como Miqueas, como Joel, como Abdías, Sofonías, Nahum, Habacuc, Jeremías. Y el último que le estudiamos hace 2 semanas, Jeremías. Pero no agarraba la onda, brothers. En el momento que el reino del norte fue destruido, cuando estaba siendo destruido por Asiria el reino del norte, en el reino del sur estaba un rey que se llamaba Ezequías. Y ahí es donde vamos a comenzar. Ezequías, brothers. Pero Ezequías, al ver lo que sucede, pues le tiemblan las corvas. Y luego se voltea a Siria después de haber aniquilado al reino del norte y viene con Ezequías, con el reino del sur. Y Ezequías pues dobla la manita luego y le entrega todos los tesoros que puede. Le da tesoros a Siria para que lo deje en paz. Pero usted sabe que un bully sigue siendo un bully, entonces a Siria se fue con tesoro y luego regresó a pedir más, ¿no? Ahora sí, siguieron las amenazas, llegó cargado de ejército asirio para destruir al reino del sur también. Pero en Segunda de Reyes,
En el capítulo 19, Dios envía a un profeta, a Isaías, a hablar con Ezequías. Y ahí en 2 Reyes 19, dice la palabra de Dios que cuando estaba Asiria listo para destruir al reino del sur, Dios envía ahora un ángel. Un ángel. ¿Un qué? Un ángel. Un ángel. Ok. Y dice la palabra de Dios que cuando estaba todo el ejército de Asiria, poderoso, con lo mejor que tenía de armas de guerra de esos tiempos, el ángel baja al campamento de los asirios y él solito mata a 180,000 asirios. Cuando se despiertan en la mañana el rey y todos los que sobrevivieron y ven la matanza, pues les temblaron las corvitas ahora ellos y se van con la colita entre las patitas y se regresan a Nínive. Agarre la onda, a Nínive. Se regresan y ya, con ese temor, ya no volvieron. ¿Quién fue quien liberó al reino del sur de ser destruido? Fue Elías. No, fue Ezequías. ¿Quién fue? Fue Dios. Dios envió al ángel. Si no, el reino del sur le hubiera pasado lo mismo que le pasó al reino del norte. Pero pues resulta, brother, que Ezequías es avisado también por el profeta que va a morir y Ezequías dice, ay, no quiero morir, Señor. Y llora como lloramos, ¿no? Llora porque no quiere morir. Y Dios le alarga la vida. ¿Y qué cree? Ezequías, no good. Se hace malo. Dios le permite vivir más tiempo y se hace malo Ezequías. ¿Ok? De tal manera que ahora viene Babilonia a visitar a Ezequías y Ezequías le muestra los tesoros que tienen. Le muestra los tesoros del templo a los embajadores de Babilonia. Miren. Y se enoja Dios y envía otra vez al profeta. ¿A cuál profeta? Isaías, gracias. A Isaías. Y lo regaña. Y le dice Dios, o Isaías, él le da el mensaje al rey. Y le dice en 2 Reyes, capítulo 20, versículo 16. Todo lo que está en tu casa y todos sus tesoros, todos los que están en tu casa y todos sus tesoros serán llevados a Babilonia. Fíjese nomás. ¿Por qué? Pues porque ellos les tenían miedo a los reinos que los rodeaban más que a Dios. Porque ellos querían confiar en alianzas más que confiar con los reyes, más que confiar en Dios. Bueno, pues muere Ezequías y después viene su hijo, el hijo de Ezequías, que es rey ahora y se llama Manasés. Cosa horrible, de lo peor que ha existido como reyes. Y muere Manasés y luego viene el hijo de Manasés como rey y este hijo se llama Amón y malo. No cosa buena. Pero luego muere Amón y viene el hijo de Amón. A los 8 años de edad viene a ser rey el hijo de Amón y se llama Josías, de lo mejorcito que ha tenido el pueblo de Dios como rey. Josías empieza a reinar a los 8 años de edad, brothers. Y reinó desde los 8 años de edad hasta que tenía 39 años de edad. Fue cuando dejó de reinar Josías. Bueno, Josías empieza a arreglar el templo. Dicen, vamos a arreglar. Estaban para el arrastre el templo de Dios, el que había construido Salomón. Y entonces en las reparaciones del templo, ¿qué cree? Se encuentra el libro de la ley. Ahí de repente movieron un buró. ¿Y esto qué? Es un libro. Y era el libro, era la Biblia, era la palabra de Dios. Fíjese nomás qué cosas tan más locas. Ellos eran bien religiosos. O sea, adoraban a lo loco, hacían ceremonias. ¡Qué bárbaros, qué brutos! Pero sin Biblia, sin la palabra de Dios. Y entonces cuando se encuentran el libro de la ley, se lo llevan al rey Josías. Y Josías dice, a ver, léanmelo. ¿Qué dice ese libro tan raro? Y se lo leen y se le ponen la piel de gallina. Dice, a la torre la hemos estado regando. Hemos pecado contra Dios. Miren, hemos hecho todo lo que nos dice el libro
que no hagamos. Y entonces Josías empieza a hacer una reforma, empieza a tumbar altares de diferentes dioses, porque adoraban a Moloch, adoraban a Balaam, tenían dioses a los locos y por todos lados. Y empieza a hacer una reforma religiosa. Órale, vamos a adorar nomás a Jehová, nomás a Dios. Empieza a limpiar Josías. De tal manera fue la reforma que empezó a hacer Josías, que por primera vez, fíjese nomás de lo que Dios les dijo que tenían que hacer en cuanto salieran de Egipto, lo que significaba el último milagro, la última plaga de Egipto, que tenían que hacer la Pascua. No la habían celebrado la Pascua en siglos, desde el tiempo de los jueces. Ningún rey celebró la Pascua. Y por primera vez, el rey Josías ordena celebrar la Pascua. Fíjese nomás, o sea, si usted le echa cuentas, lo más posible es que, o leyendo la Biblia, lo que nos está diciendo es que ni Saúl, ni David, ni Salomón, ni Roboam, ni su pleitista Jeroboam, ni ninguno de los otros reyes celebraron jamás la Pascua. Nunca. Pero resulta que la maldad que había hecho el pueblo de Dios, de alejarse de Dios, de la idolatría, de la injusticia, era tal que dice la palabra de Dios que la ira de Dios no se calmó, continuó. Porque los únicos que habían cambiado eran los que estaban arriba, Josías. Pero la gente seguía queriendo adorar. Ay, ¿por qué no está tumbando mi estatua? La virgencita es mía, déjemela. Entonces, los estaban forzando a deshacerse de esos ídolos, pero no lo estaban haciendo de corazón. Era obligatorio lo que estaba pasando. Entonces, persistió la ira de Dios. Y dice la palabra de Dios que Josías fue a una batalla, el rey Josías, a los 39 años de edad, una batalla contra Faraón, y ahí muere. Ahí muere. Y ahí es donde algunos brothers nos rascamos la cabeza porque no dice, no explica la Biblia por qué fue a una batalla donde no tenía nada que ver Josías y por qué va y se mete ahí a pelear. Algunos brothers, para darle explicación a esto, han dicho, ahí hay que meditarlo, que Josías fue porque se habían llevado el arca del pacto. ¿Se acuerda que ya desapareció el arca del pacto? ¿Sí se dio cuenta? Ya no la volvimos a mencionar. Y que Josías pues andaba intentando recuperarla, pero el caso es que murió. ¿Y qué sucede después de que muere en el campo, en la batalla de Megiddo? Murió Josías. Le estoy dando estas vistitas para que sepa más o menos cuando hablemos de otras cosas, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que el hijo de Josías ahora queda como rey, y ese hijo se llamaba Joacás. Qué nombrecito, ¿no? Joacás. Y Joacás duró 3 meses de rey y luego se lo llevó Faraón preso. Vámonos, chiquito. Y puso al hermano de Joacás como rey, al otro hijo de Josías, que se llama Eliakim, que Faraón le cambió el nombre por Joacim. Y Joacim, que es hijo de Josías también, duró 11 años reinando en Israel, o en Judá para ser más correctos, pero también era malo como su hermano anterior Joacás. Y Joacim se rebela, brother. Pero no se rebela contra Faraón. Lo que sucede es de que Nabucodonosor derrota a Faraón y ahora hay una nueva potencia en el mundo. Egipto dejó de ser la potencia que fue y ahora es Nabucodonosor. Y cuando Joacim se revela contra Nabucodonosor, y entonces vienen guerras, pleitos y cosas demás. Muere Joacim y es reemplazado por su hijo, que se llama Joaquín. Y este rey nomás dura 3 meses como rey, también malo. Cuando le digo malo me estoy refiriendo a idolatría, paganismo, injusticias y de todo eso que aborrece Dios, ¿no?
Y cuando Joaquín entra, pues, brother, ahí viene otra vez Nabucodonosor y se lleva por segunda vez a personas de cautiverio. La primera vez con Joacim es cuando se llevó a Daniel. Esta segunda vez con Joaquín, ahora se lleva con el que estamos hablando hoy. ¿Cómo se llama el de hoy? Ezequiel. Y ahí es donde entra Ezequiel, el libro que estamos leyendo. Ahí es donde Ezequiel va a Babilonia y está lloriqueando, está moqueando ahí a un lado del río. Está triste, está angustiado. Pero todavía no es destruido Jerusalén o el templo. En ese momento todavía el templo está. Porque pasa el tiempo de eso, brothers, y luego ponen como rey a Matanías, o el nombre más conocido, Sedequías, y Sedequías dura de rey 11 años, y se rebela contra Nabucodonosor también, y le dan crán. Y luego la palabra de Dios en el libro de Jeremías nos dice por qué. ¿Por qué? Y dice en Jeremías capítulo 52, versículo 3, y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia, y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Por eso fue que el reino del sur fue llevado preso a Babilonia. ¿Y por qué fue el reino del norte destruido? Segunda de Reyes 18:11 dice, y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, en las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. ¿Sí entendieron? Hoy ya los dormí, ya sabía que no les gustaba la historia. Yo les dije, es que la historia muchas personas dicen, ay, qué chido, está buena para dormir. Pero es que les tuve que platicar. No le hace que le bajen al aire porque está hot today. ¿Sí le bajaron? Sí, pero esa cosa ya no sirve, ¿verdad? El caso es de que algunas personas, cuando van a la Biblia, el día de hoy, ahora vamos a transportarnos el tiempo, leen la Biblia de una manera, hay como diferentes maneras de leer la Biblia o oír a la Biblia. Los que van a la Biblia como si fuera como medicina, como una receta. Lee 2 versículos diarios, ¿no? Así como tómate 2 pastillitas diarias. Y los versículos que las personas buscan son versículos, a ver, que se acopla a mis circunstancias, ¿no? Y por eso la gente trae versículos como, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como, no te dejaré ni te desampararé, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Por eso la gente trae versículos como buscar, ¿sí me entienden lo que le digo? Porque buscan un versículo de la Biblia que se acomode a mí, que me diga cosas chidas, ¿ok? Esa es una manera de estudiar la Biblia. Y pues bueno, tienen sus devocionales, les sirve. Pero están ignorando muchas veces el 99.99% del contexto, y eso es muy peligroso. Y luego está otra manera de acercarse a la Biblia, y es como lo hacemos muchas veces los maestros, los pastores, es buscando a ver qué les damos a estos. A ver, algo para estos, ¿qué les doy? ¿Sí me entiende? O sea, nos acercamos a la Biblia no para ver qué hay para mí, sino para ver para qué hay para ustedes. Y entonces si me hicieron una agachada el lunes, para el domingo se van a dar cuenta con la predicación. Muchas veces así le hacen muchas personas. Usan el púlpito como un arma para atacar, ¿no? Y pues tampoco está bien. La manera de verdaderamente acercarse a la Biblia no es diciendo, a ver qué me dice Dios, a ver qué tiene para mí. La mejor manera de estudiar la Biblia, de leer la Biblia, es libro completo, versículo por versículo, sin salteárselos. Porque de esa manera estamos conociendo, estamos viendo todas las fotos. Porque toda la Biblia habla de Dios, y cuando nos acercamos a la Biblia, tenemos que acercarnos con la mentalidad de quiero conocer a Dios, en lugar de a ver qué tiene para mí. Quiero conocer a Dios. ¿No habrá agüita por ahí? Oh, gracias. Café, dile, está mejor. El caso es que quiero conocer a Dios. Y cuando usted va a la Biblia, se da cuenta que cada versículo le revela algo de Dios.
Cada versículo. Y yo sé, a veces es la historia y está medio aburrida. Muchas personas se brincan el libro de los Números. Muchas personas se brincan Mateo capítulo 1. Porque, ay, aburridos, historia. Y este tuvo aquel y aquel tuvo aquel. Y pues tuvieron muchos, está más fácil. Pero en cada verso hay enseñanza que revela a Dios, que nos muestra a Dios, que nos da conocimiento a Dios. Y entonces las personas se acercan a las iglesias a adorar a Dios, al cual no conocen, al que desconocen. Y por eso muchas iglesias adoran a Dios de la manera que Dios jamás pidió. Cafecito, por favor. Y entonces no podemos, pues, o sea, si usted quiere un regalo, si quiere un regalo, dice usted, yo quiero que me den algo que yo quiera, algo que a mí me guste, algo que yo deseo. ¿Quién entonces sería de las mejores personas para que le den ese regalo? ¿Las que la desconocen o las que lo conocen? Quien lo conoce va a decir, yo sé qué quiere mi mamá, yo sé qué quiere esta persona, yo sé qué quiere ayer. Ayer me regalaron una cosota, si les presumiera, me encantó. Porque cuando se da un regalo, uno tiene que ver, ok, a ella le gustará, a él le gustará, será de su grado, será algo que busca, será algo que quiere. Pero cuando ignoramos eso, le vamos a dar un regalo que no quiere. ¿Sí me entiende? Vamos a darle algo que pues le va a hacer el fuchi, ¿no? En Navidad les regalan calcetines y usted se agüita. Dice, ay, son 2. Es el pan. Porque usted esperaba pues algo que no tuviera, algo diferente. Ahora cuando se acerca usted a Dios a darle la adoración, usted le quiere dar algo que Dios quiera, que Dios esté buscando. Pero para hacer eso necesita conocerlo. Y si no lo conoce, entonces va a estar difícil. Ahora sí estamos llegando a la cita en Ezequiel. ¿Están listos para comenzar la predicación de hoy? ¿Es en serio, Los profetas hablaron de parte de Dios, les advirtieron y de nada sirvió. Llegamos a Ezequiel. Y acuérdese que cuando se escribieron los libros de la Biblia no tenían capítulos, no tenían versículos, así que le voy a rogar que vaya a Ezequiel capítulo 1, al último versículo, y rápidamente le va a dar vuelta a la hoja, o al capítulo 2, al primer versículo. Vamos a leer Ezequiel 1:28 y luego Ezequiel 2:1. Y dice así: como parece el arco iris, está escribiendo la gloria que vio, la gloria de Dios que vio Ezequiel. Y ya está en la última expresión, dice, como aparece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplendor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Eso es todo. Para comenzar, ¿no? Hace un tiempo, alguien me preguntó, oiga, pastor, ¿usted cree que el Espíritu Santo puede tumbar a una persona? Yo espero y sepan a lo que me refiero. Entonces, porque en algunas iglesias practican que le ponen la mano a la persona y luego se cae para atrás la persona y ahí se queda dormida un buen rato. Bueno, ellos le llaman, sí, algo, estar conectado en el Espíritu. Entonces me preguntaron, ¿usted cree que el Espíritu Santo tumba a las personas? ¿Cree en esa doctrina? Yo le dije, sí creo. Yo sí creo que el Espíritu Santo tumba a las personas. Porque la evidencia la tenemos en Hechos capítulo 5, cuando Ananías y Zafira le mentieron al Espíritu Santo y el Espíritu Santo los tumbó. Primero murió Ananías y después murió Zafira. El Espíritu Santo, según la Biblia, sí puede tumbar a las personas.
pero no les gustó porque dijeron, no sea payaso y todo ese rollo. Estoy hablando de tumbarlos así, todo lo que se hace hoy, como estar en el espíritu, en trance le llaman, estar en un trance espiritual. Bueno, yo les digo, muéstremelo en la Biblia, enséñemelo en la Biblia. Yo quiero ver la Biblia. Si usted está viniendo a adorar a Dios y dice que es un servicio de adoración lo que está haciendo y está practicando tales cosas, entonces dígame en la Biblia dónde le educa, dónde le enseña. No me lo enseñe con sus experiencias, con la cultura, con la tradición religiosa, en la Biblia. Porque ¿se acuerda cuál fue el problema que tuvieron ellos? Habían abandonado la Biblia. Habían dejado la Biblia. Y los cristianos hoy en día, los cristianos protestantes o evangélicos, se quejan de otras religiones, de otras denominaciones, como de los católicos, porque adoran a la guadalupana y la guadalupana no está en la Biblia. Pues tampoco está el caerse para atrás. Tampoco está, y lo están practicando. Ahora, aquí en Ezequiel, dice Ezequiel que él se cayó. Volviendo al capítulo 1, y dice, y cuando yo la vi, cuando vio la presencia de Dios, la gloria de Dios, la magnificencia de Dios, cuando vio el resplandor de Dios, cuando vio todo el peso de su poder, dice, yo la vi, me postré, dice Reina Valera 1960, me postré sobre mi rostro. Esa palabra me postré, pues tiene un poquito así como que ¿cómo le llaman eso? De política, digamos. Porque esa palabra postré, pues tengo que aventarme al hebreo, ¿eh? Es la palabra nafal, y esa palabra significa caer, no postrar. Por ejemplo, le voy a leer otra parte de la Biblia donde tiene la misma palabra que aquí fue traducida como me postré, pero es la palabra me caí, ¿ok? Fíjese, en 1 Samuel 4:18 se usa la misma palabra nafal, y dice 1 Samuel 4:18, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió. Es la misma palabra. Ante la revelación de Dios, ante el impacto, o sea, era algo asombroso lo que estaba viendo Ezequiel, él cayó. Pero no cayó como Samuel, como Elí, cayó para enfrente, postrado sobre su rostro, cayó por delante. Y usted mira, bueno, ¿qué tiene que ver eso? Ahí le voy a empezar a cortar. Ya el domingo que viene, ¿no? ¿Qué día es? El jueves le continuamos. Gracias, hermana. Pero fíjese lo importante de esto. Lo importante es de esto, porque hace mucho daño cuando las iglesias dejan de acudir a la Biblia para dar su interpretación, sus servicios y su adoración. Porque nos están desviando, nos están alejando de Dios. Porque nos estamos basando ya en lo que creo, lo que pienso, lo que siento, mis emociones o mis experiencias, pero no en la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo en ninguna parte en la Biblia nos dice que tumba, pero sí nos dice la palabra de Dios, todos los versículos de la Biblia, que el Espíritu Santo en realidad te levanta. El Espíritu Santo te vivifica. En lugar de derrumbarte, el Espíritu Santo te hace crecer. Y usted dirá, pero ¿cómo? Aquí en Ezequías, fíjese, volvamos a Ezequías. Dice, cuando yo la vi, me caí sobre mi rostro y oí una voz que hablaba y me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies. Él por sí mismo, él por su temor, él por sus emociones cayó, pero ¿quién lo levantó? El Espíritu lo levantó. El Espíritu no fue quien lo tumbó, fueron las emociones. Pero el Espíritu lo levantó. Y ese es el problema que tenemos hoy, brothers, que la gente no quiere ir a la Biblia. Y por eso hoy vemos el cristianismo tan pobre. Por todos lados, cristianos de dos vidas, de dos caras. Son unos en la iglesia y son otros allá afuera. Por eso vemos tantos cristianos rencorosos, amargados, legalistas, engreídos, porque no han tenido ese cambio que da la palabra de Dios. Han tenido un cambio que da la religión, que da la ceremonia,
que da el legalismo. Y es donde nos preguntamos, bueno, si Dios, que envió a sus profetas, a su pueblo, ¿ok?, llegó un momento donde ya la ira no se pudo calmar de Dios, ¿cómo creemos hoy que tenemos toda la Biblia? Yo aquí la traigo en la tableta, que tenemos todos los profetas, que tenemos toda la revelación de Dios. ¿Cómo creemos hoy que Dios nos va a tolerar nuestra impertinencia de venir como se nos da la gana? Cuando desde el principio se nos ha enseñado que a Dios se le acerca de la manera que Dios pide que se le acerca. En cierta ocasión, allá en el libro de Éxodo, se acercaron los hijos de Aarón, sacerdotes, a ofrecer sacrificio, fuego a Dios que Dios nunca pidió. Y dice la palabra de Dios que salió fuego de la presencia de Dios y los tostó, los achicharró, los calcinó, porque se acercaron de la manera que Dios jamás pidió. Entonces, ¿cuál es la lección de hoy? Porque hay que sacarle una lección. Pues lea la Biblia, que no se le pierda atrás de un buró como aquellos brothers, que no se le pierda, que no le digan, que no le cuenten, que no le mientan. Usted lea la palabra de Dios, haga una interpretación, un exégesis correcto de las Escrituras. Cuando usted vaya a la Biblia, asegúrese de predicar la Biblia. ¿Sí me entiende? O sea, vea cómo, cuándo, por qué, dónde, qué quiso decir, qué entendieron a los primeros que oyeron. No, qué dice para mí hoy. No, hombre, bro. Bueno, vamos a orar, ¿no?